¿Por qué en 60? ¿Por qué 65, 70? ¿Por qué no has podido o no has querido competir en mayor peso? Cuando yo estaba en colegio, estaba siempre muy bajo de autoestima, porque era delgado, no tenía dinero y aparte tenía granitos que eran horribles. Entonces, la verdad, ese tiempo yo no tenía enamorada y me iba muy mal, no tenía ni amigos también. Cuando salí de colegio decía, todas las chicas que me han rechazado van a ver de lo que se han perdido. Y esa era mi motivación ese tiempo. Volví al Fénix y ahí me charlaron, pues que el instructor es el Mr. Sucre que te va a ayudar, que vas a crecer. Porque yo era palito. Y cuando entré, le dije, ya, me voy a inscribir. Y me inscribí. Y cuando quería entrenar, yo le digo, ¿dónde está el Mr. Sucre? Ah, no, viene en la tarde. Si tendrías que resumir en un concepto lo que fue el gimnasio Fénix en tu vida, ¿cuál sería? Es sin miedo al éxito, papi. Bien, bienvenidos sean todos ustedes nuevamente. Estamos en una nueva entrevista acá en OnFit, repasando toda la historia y todos los protagonistas del fisicoculturismo paceño. Y ustedes ya lo ven, junto conmigo se encuentra José Kisber, fisicoculturista paceño con mucha tradición en esta ciudad. Y nosotros tenemos la dicha de tenerlo sentado acá en esta entrevista de OnFit. José, ¿cómo estás? Bienvenido a OnFit. Muchas gracias, Pedrito. La verdad, un gusto estar en tu programa. De verdad, muchas gracias por la invitación. Sé que no he sido de los atletas más reconocidos, pero sí todos me conocen por Sesentita. Y te voy a preguntar justamente por eso, José. El Sesentita es el nombre que normal, bueno, el sobrenombre con el que le conocen de cariño a José en el mundo del culturismo paceño. Y me imagino que las personas que tal vez no lo ubican, no lo van a conocer por esta entrevista, se van a preguntar el por qué. ¿De dónde viene? ¿Hace cuánto te han puesto ese apodo? ¿Recuerdas quién fue el que lo hizo? Sí. Mira, hace mucho tiempo ya. Cuando yo empecé el gimnasio, empecé a entrenar con Herbert. Y el hermano de Herbert es el que me puso el... Jimmy Copa. ¿Él te puso? Él me puso Sesentita. ¿Por qué me puso Sesentita? Porque... o sea, todas las competencias que he participado siempre entraban en 60 kilos. ¿En 60 kilogramos? 60 kilos. O sea, ese era el peso que más podía alcanzar para ese tiempo, entonces, y siempre entraba, y por eso desde esa vez ya, 60. Nadie me conocía por José. ¿Ya cuánto tiempo data de eso? Es el 2007. Desde 2007. 2007. A ver, estamos en 17, 15 años más o menos. Sí. Wow. Y sigo siendo Sesentita. Y le voy a preguntar justamente eso a José para tener la noción y la connotación de los 60 kilos, ¿no? Primero, ¿cuánto es tu estatura, José? Yo mido 1,63. 1,63, sí. Compites en 60 kilos. En 60. ¿Por qué en 60? ¿Por qué 65, 70? ¿Por qué no has podido o no has querido competir en mayor peso? La verdad ha sido por el tema económico. Tú sabes que cuando quieres subir de peso tienes que suplementarte más, tienes que comer más. Entonces yo ese tiempo no tenía esas posibilidades. O sea, todo lo que ganaba lo invertía en el gimnasio. Entonces, con Herbert y con todos los amigos que después me ayudaron a prepararme, siempre ha sido en 60. Nunca pude pasar de los... Llegabas a 65, pero cuando bajaba mucho. ¿Tu volumen era hasta 65? Y a veces hasta 67, pero después bajaba para entrar cabalito en 60 o hasta 59. ¿Tu metabolismo también es acelerado? Es muy acelerado. ¿En serio? Sí, o sea... ¿Nunca has sido gordito, por ejemplo? Un tiempo te cuento que sí he sido gordito. He llegado a ser gordito,
pero era un volumen sucio, pues demasiado sucio, entonces igual cuando bajé, igual llegué hasta 60. Bueno, de las anécdotas que estamos justamente hablando con José Quisbert, nuestro invitado en esta jornada Canon Fit, y muchos se van a preguntar, ¿no? 60, 65. Ahora, por ejemplo, en lineamientos NPC, José tendrías que competir hasta 65. Ya no 60 hay, kilos ya no hay. Sí. Entonces, para futuro sí estaba pensando entrar como una última competencia, como te había comentado, entonces por mi edad también. Y para despedirme, digamos, del culturismo, porque el nivel ahora que se está presentando es muy fuerte. Y de verdad, si quieres volver a participar, entonces tienes que entrar ya no como antes, tienes que entrar siempre mejor. Porque en la etapa cuando yo entraba a competir, era mi locura, pues mi momento de competir. Entonces yo entraba cada año. Y yo tengo ahorita, si campeonatos contados, 18 campeonatos contados. Iba a ir justamente a eso. 18 veces ya has competido. Sí. 18, no 18 años, 18 competencias. Wow, es harto. ¿A qué edad empezaste con esto del culturismo? A los 23 más o menos. 23 años. ¿Cómo inicias en el culturismo? Una decepción horrible. Cuando yo estaba en colegio, estaba siempre muy bajo de autoestima, porque era delgado, no tenía dinero y aparte tenía granitos que eran horribles. Entonces, la verdad, ese tiempo yo no tenía enamorada y me iba muy mal, no tenía ni amigos también. Entonces, bueno, sí tenía mis compañeros de curso, pero no tanto amigos. Y saliendo de colegio yo quería ser profesor de educación física. Y entré a postular al ENSAF y por no saber nadar, entonces no entré. O sea, las demás pruebas sí las hice bien, pero en la natación me hizo, no entrar en el cupo. Entonces me sentí mal, un tiempo hice atletismo también y después ya, lo más cercano a ser profesor de educación física era pues ser instructor de gimnasio. Y me metí a un gimnasio. Y entonces en el gimnasio empecé a entrenar, era delgado y todo ese tiempo que estaba entrenando no me había dado cuenta de que mis granitos habían desaparecido. ¿En serio? Sí, eso era. ¿No te diste cuenta? ¿Sí? No me di cuenta, te cuento que me puse a entrenar y yo sabía que esto no era para un ratito, era para adelante. Tampoco era mi intención participar, te cuento. Pasó un año y conocí a Herbert. Y Herbert me dice, ¿no te animas a participar? Me dice, y yo le digo, ¿tú crees que pueda? Dale. Sí, vas a ganar, me dice. Y yo le dije, bueno, pues. Y esa vez ya me empezó a preparar y ya participé en el campeonato y gané. Y desde esa vez ya no solté el gimnasio. Pero a lo que quería llegar es que cuando yo estaba en colegio, me sentía rechazado. Como no tenía enamorada, nada. Entonces yo decía, la verdad, cuando salí de colegio decía, todas las chicas que me han rechazado van a ver de lo que se han perdido. Y esa era mi motivación en ese tiempo. Oye, a ver, estamos entrando a un tema bastante importante y que, quieras o no, esto del gimnasio ayuda mucho a trabajar en aquello, ¿no? Sí. En tu autoestima, en la seguridad que pueda tener uno consigo mismo, que si bien no tendría que ser así, es la realidad. El gimnasio refuerza mucho creo yo, el ser de alguien, ¿no? El autoestima, la seguridad, lo que hablábamos. Oye, José, es difícil no preguntarte esto. ¿Sufrías de bullying en el colegio? Bullying no, pero sí siempre era el chico que andaba solo. ¿No tenías amigos? Mis compañeros de curso, pero siempre me sentaba solito, a veces no salía ni al recreo, me quedaba yo era el portero del curso, me sentaba ahí, o me paraba en la puerta y estaba con mi chupete y nada más, no salía a jugar. Hay diferencias, ¿no?, entre compañeros y amigos. Exacto. Y normalmente uno en colegio suele encontrar, tal vez no muchos, pero siempre 1, 2, 3 amigos. En ese tema, ¿por qué crees que no tenías amigos así? ¿Por qué andabas tan solitario? Yo creo que era porque yo me sentía mal por mis granitos y me sentía ese rechazo. Y un tiempo andaba con un grupito de los que jugaban fútbol, digamos, y otro tiempo andaba con los que eran corchos, digamos, del curso. Pero ¿eras de los dos? Sí, yo me mantenía al medio, la verdad me mantenía al medio. Pero al final ya siempre andaba solo, siempre estaba solito.
Ahora, en el tema de las chicas, supuestamente en colegio uno suele tener su primer amor, la primera Sí, novia y demás. ¿Tú nunca tuviste No, novia te en cuento colegio? que en colegio no, y yo quería. Siempre estaba enamorada de la chica más bonita del colegio, pero obviamente no iba a hacer caso. ¿Pero le dijiste alguna vez? Sí, o sea, le hice llegar cartas, o sea, de ese tiempo eran cartas, ¿te acuerdas? Claro. Y me parecía bonito, ¿Qué pero... promo eres, José? 2000. Ah, promo 2000. 2000. Sí. Yo soy 2007 y en mi tiempo tampoco había Todavía WhatsApp, no, todavía. no había. Entonces, ese ha sido mi motivo, digamos, para meterme al gimnasio. Y aparte que también ya, desde la vez que gané, ya me gustó. Y sabes que entras en ese círculo de que ganas y solo quieres ganar y ganar y ganar. Y cada año un año sí me preparé bien con Herbert. Los siguientes años ya me preparaba solo, pero no entraba al mismo nivel que el primero. Pero como te digo, estaba en ese estado de hambre, de ganar y ganar y que seguir compitiendo, que me decían, digamos, entra, ¿quién te va a ganar en tu categoría? Entonces yo entraba, pues. Y eso era lo malo, porque no tenía un tiempo de preparación bueno, digamos. O sea, entrar cada año no, pues Claro. tenías que ser un tiempo de volumen. Claro. Y tal vez por eso también me encerré en mi categoría de 60. Y para ese tiempo, yo recuerdo que, o sea, en 60 solamente éramos como 3 bueno, éramos unos cuantos, pero siempre ganaba yo. Tenías rivales bien marcados en esa Tenías rivales categoría. bien marcados siempre. Oye, voy a volver a hacer un paréntesis para entrar en ese tema enseguida nada más, pero no quiero dejar pasar algo que me llama la atención. ¿Tú terminaste el colegio inmediatamente después de entraste al gimnasio? Pasó un año. Pasó un año. Un año, sí. ¿Cómo fue que realmente me dijiste, postulaste para ser el profesor de educación física? Sí. No pudiste entrar por el tema de la natación. ¿Cuál fue tu primer gimnasio? ¿Cómo llegaste a él? Eso era lo bonito igual. O sea, yo no conocía gimnasios para nada. O sea, yo busqué por mi cuenta. Entonces, fui de esos gimnasios donde años, o sea, ya desaparecieron algunos. El primer gimnasio donde fui fue el Fénix, pero no entré todavía. Porque como ese tiempo yo tampoco tenía mucho dinero, entonces fui buscando gimnasios más baratos. Fui al Fénix, me dijeron un precio y dije, no me alcanza. Ya, me fui entonces al Iron. Y igual era relativamente caro, pero no me gustaba el ambiente. No es por hacer mala publicidad al gimnasio, pero ese era el detalle. Luego pasé al gimnasio, no sé si me recuerdo bien, creo que se llamaba Power, que estaba en La Murillo. Entonces ahí entré y pregunté, pero me trataron mal, o sea, tampoco es para hacerle mala publicidad, pero me trataron mal, entonces dije, no, voy a volver al Fénix, no importa si pago un poco más. Y volví al Fénix y ahí me charlaron, pues que el instructor es el Mr. Sucre, que te va a ayudar, que vas a crecer, porque yo era palito, o sea, la base de 20 kilos era más gruesa que yo. Y cuando entré, le dije, ya, me voy a inscribir, y me inscribí. Y cuando quería entrenar, yo le digo, ¿dónde es el Mr. Sucre? Ah, no, viene en la tarde. No venía en tu horario. Puta, no venía en mi horario. Entonces yo empecé a entrenar, me acuerdo para ese tiempo, con Omar. Omar era el instructor. Y ya, pues, o sea, no es por desprestigiarlo o nada, hablar mal de él, pero yo decía, bueno, pues con el Omar entrenaré. Y yo la verdad, o sea, cuando lo conocí a Omar, lo veía gordito. Y yo decía, puta, no, ya no importa. Y yo era pues de los alumnos que ya acabado así. Ya vas a hacer este ejercicio, ya acabado, rápido. Wow. Y él me decía, tienes que descansar por lo menos 30 segundos. Y yo, pasaban los 30 segundos, ya acabado. Así. Creo que ya se emputaba de entrenar. Perdón la palabra, pero ya se enojaba tanto de que le ande hinchando, que, o sea, trabajaba casi 2 horas todos los días. Y terminé esa etapa y ya conocí a Herbert. Ahí es donde lo conocí y decía así, yo quisiera ser como él, decía, ese era mi primer objetivo, pero nunca llegué a ser como él. Con Herbert Copa, ¿pero alguna vez has compartido tarima con él? Tarima, sí, te cuento que sí. Un campeonato me acuerdo que sí, de las épocas que me preparé bien. Y hasta tengo una fotito con él, bien bonita, sí. Es un bonito recuerdo entrar con tu instructor o con la persona que te ha alentado la primera vez y se siente muy bien. Claro, y muchos se van a preguntar, tal vez, que no han ido a ver un campeonato de culturismo y demás, cómo si él pesa 60, Herbert, que lo hemos tenido en estas entrevistas, pesa más,
cómo han compartido tarima. Normalmente, bueno, el ganador de cada categoría, de cada peso, va a un overall donde compiten todos los ganadores y ahí sale un campeón de todo el torneo, ¿no? En este caso me imagino que si ganabas normalmente 60, usualmente Herbert solía ganar su categoría, sí te has podido encontrar en un overall. Para mí yo ya ya estaba en mi cabeza de que no podía ganar un absoluto, o sea, pocos atletas he visto que han ganado con 60, 65 kilos un absoluto, y eso justamente es Herbert. Y yo no tenía ese... O sea, si yo ganaba en mi categoría era feliz, digamos, porque ese tiempo era así. O sea, tú te enfocabas en tu categoría más que ganar el absoluto. Ahora, obviamente, si estabas muy bien, entonces, sería genial ganar un absoluto. La verdad, yo nunca he ganado un absoluto. No. Sí he salido tal vez en un top 3, digamos, pero después no. ¿Tu primera competencia qué año fue, me dijiste? 2007. En 2007. ¿Después de cuánto tiempo que habías estado ya entrenando? Un año. Un año. Un año. Y Pero un año así matador, porque ha sido de lunes a sábado entrenaba, todos los días no era feriado, no había feriados, no había... ¿Domingo a misa? No, domingos ya no entrenaba. El Fénix no se abría domingos. Correcto, el mítico gimnasio Fénix. Y enseguida vamos a ir también a ese punto, porque José tiene una historia muy particular con el gimnasio Fénix. Sí. Pero antes de que se me olvide, algo que nos había manifestado José. La idea de entrar a un gimnasio era para que todas esas chicas que me han rechazado después se arrepientan. Sí, ¿verdad? Ya estando en el gimnasio, ya compitiendo, ya pudiste encontrarte con esas personas. ¿Qué sucedió? Me imagino que lo que se está preguntando. Es que, sabes, mira, una historia así bien bonita que siempre cuento, o sea, lo cuento porque, no por jactarme, digamos, pero sí lo cuento por anécdota, porque a veces nos pasa. Yo recuerdo que había una chica en colegio que, como ese tiempo no había celulares ni nada, quedamos con ella. Dijimos, nos vamos a encontrar a la plaza a las 6. Ya, yo estaba a 5 en punto de la tarde en la plaza. Y era 5:30, no llegó, obviamente no iba a llegar. Entonces yo decía, seguiré esperando. Y era 6 en punto, no llegaba. Y yo decía, se habrá olvidado, tal vez se ha olvidado. Ya no, esperaré un poquito más. 6:30 no llegaba. 7 no llegó. Yo dije, ya me voy. Entonces me fui. Y obviamente me sentía mal. Al día siguiente, cuando fui al colegio, le traté de hablar y no me hablaba. Y yo decía, ¿qué ha pasado? ¿De qué se ha enojado? ¿O por qué ya no me quiere hablar? Y ahí es donde más bajó mi autoestima. Yo decía, tal vez no quería hacerse ver conmigo, no sé, o sea, me hice ideas en la cabeza, siempre he sido así de... ¿Eso fue en tu adolescencia, en colegio? Sí. Entonces, ya, lo dejé pasar, entonces cuando salí ya empecé a entrenar, gané mi primera competencia, y eso no es bonito, pero quieras o no, cuando ganas tu primera competencia ya te sientes, yo soy Mr. La Paz, así, de mi categoría, pero soy, digamos, que está mal dicho Mr. La Paz, porque solamente se habla del absoluto, ¿verdad? Entonces, me acuerdo que después me encontré con ella un día y me dice, oye, ¿cómo estás? Me dice, yo le digo, bien, le digo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te estás dedicando? Yo me dedico al gimnasio, trabajo ahí, le digo. Y me dice, sí se nota, me dice yo. Y ella me dice, nos veremos. Y yo, mi diablo interno, mi demonio interno, le dije, ya, nos veremos en la plaza a las 6, le dije. Igualito. Y ella me dice, sí, 6 en punto, sí, dame tu número, tan, ya. Porque ese tiempo después ya había celular. Cosas que yo no fui a la plaza. ¿Le hiciste lo mismo? Lo mismo. ¿Le pagaste con la misma moneda? No sé si soy así. Bueno, siempre. ¿Pero ella fue? Ella fue. Porque me llamó, me escribió y me dijo, ya estoy en la plaza, y yo no le contesté. Y ha dicho, ya hay que muera. Sé que es malo lo que hice, pero lo hice. Entonces yo he dicho, ya no voy a volver a checar con ella, y justo me vuelvo a checar con la misma chica. Y me dice, me has plantado, no has venido. ¿A mano le dijiste? No. Y ese rato, o sea, otra vez volvió mi diablito interno, porque soy Géminis y tengo 2 lados. Y le dije, bonito, ¿no? Le dije. Y ahí murió. Y ahí no ya no volvimos a hablar. Obviamente ese rato ella sí se puso roja, entonces no sé si se acordó, supongo que se acordó. Y ya, o sea, alguna vez nos volvimos a checar y hola, y alguna vez me escribió, pero después ya ahí murió. Me imagino que ella en su momento, en su adolescencia, bueno, debe tener un sentir, si lo hizo bien, mal, simplemente ella sabe. Tú, después de lo que hiciste, ya después,
¿Cómo te sentiste? ¿Aliviado, tranquilo? ¿Te Es sentiste que mal? eso es lo peor. Yo me empecé a sentir mal porque no debería haber hecho eso, la verdad. Pero como te digo, yo a veces soy muy resentido que entonces cualquier momento se me sale. Suele pasar. Y me sentí mal. Dije, no debería haber hecho eso porque, o sea, es entrar en ese mismo círculo vicioso. No sé cuál ha sido la razón por qué no ha venido, la verdad. Pero pienso que mejor es ser sincero y decir, ¿sabes qué? No me gustas y mejor no. Y no hacerte esperar. Entonces, eso me pasó, esa ha sido una de mis anécdotas del gimnasio, porque las cosas que pasó también eran bien bonitos. Por ejemplo, el gimnasio para mí es, o sea, un punto de partida que no tiene fin para mí. Porque las mejores cosas que he vivido así en el gimnasio, yo no recuerdo, te juro que no recuerdo estando en mi casa haciendo tarea, digamos, de matemáticas, no recuerdo. Pero del gimnasio me acuerdo todo lo que he vivido. Estamos con José Kisbert, señoras y señores. Hay personas rencorosas y está José. Mira, para poner un poquito de onda. Bueno, hay mucho, sin duda que desglosar con él. Bien, estamos con José Kisbert en esta entrevista acá en OnFit, conociendo un poco más de lo que fue su vida, lo que lo motivó a entrar al gimnasio. Y ustedes ya escucharon todo lo que nos contó José, cómo reforzó su seguridad en el tema del gimnasio. Pasamos el tema del colegio. Rapidito, vamos a la universidad. ¿Fueron diferentes las cosas en la universidad y ya con el tema de la autoestima, tu relación con las personas y demás? Sí, te cuento que cuando yo entré a la U, o sea, no tenía un camino claro todavía. Sí, el gimnasio nunca lo iba a dejar, pero ya tenía que preocuparme en el futuro. Y en casa me dijeron, ya, ¿qué vas a hacer? ¿Qué te vas a dedicar? Porque el tiempo que yo estaba en gimnasio, pasaba clases de inglés. Y eso ya es otro cuento, ¿no? Que igual hasta profe de inglés llegué a hacer para cursos básicos. Pero entrando a la universidad decía, ya sé inglés, entonces voy a postular a la carrera de lingüística. Y me parecía bonito, entonces mi mamá me ayudó con el dinero, porque como te digo, con el dinero siempre iba mal. Entonces mi mamá me dice, ya, yo te lo pago, si apruebas, no me devuelves el dinero, pero si te aplazas, me devuelves el dinero. Yo decía, bueno. Y estudié, primera vez que te juro que así estudiando, hacía conciencia, y postulé y entré. Entré y ahí es donde conocí a mi primera enamorada. Y todo iba bien, estaban unos buenos años en la U, y la idea de ella fue, postularemos a la normal. Y yo decía, la normal, la universidad, mi trabajo en el gimnasio, porque ya estaba trabajando en el gimnasio. Decía, no la voy a lograr. Pero camote, ya, pues le daremos, le dije. Y cuando postulamos a la normal, no, pues entonces ya no abastecí. Entonces, cuando postulamos, ella entró, yo no entré. No entré al cupo, sí aprobé, pero no entré al cupo. Y yo me dediqué a la universidad y a mi trabajo. Y era lo más macabro ahí que me pasó, porque o sea, ella conoció a otra persona en la normal, se enamoró de él, y yo me sentí mal otra vez. Empecé a perder mi autoestima, porque yo decía, un chico sano que entrena, no toma, no fuma, trabaja, digamos. Entonces, ¿por qué había ese cambio? ¿Por qué me dejó, digamos? Y todavía por el cuate que me dejó, decía. Porque de ese tiempo yo siempre me mantenía bien. O sea, como te digo, cada año participaba, yo me mantenía siempre bien. Marcadito, sí, bien, muscular. buena masa, no tan buena masa muscular, pero para 60 kilos claro. Estaba muy bien. Entonces otra vez bajó mi autoestima. Y nada, ¿cuál era el remedio? Yo ya sabía cuál era la cura, el gimnasio siempre. Entonces otra vez le metí y ya volví a participar y entré bien también. Sí. De esas experiencias que sin duda alguna hay que contarlas en la vida, porque me imagino que hay muchas personas que en el gimnasio encontraron un centro terapéutico, un centro donde sin duda alguna muchos encuentran el refugio para poder liberar todas las tensiones, estrés, mejorar el autoestima. Bueno, etapa de la universidad. Después volvió la autoestima, mejoró. Sí, mejoró más, pero esta vez ya más humilde, porque ya no era como en la primera competencia, que yo era
ya soy Mr. La Paz. Díganme, Se te había subido el ego. Sí, la verdad, como a todos nos pasa, yo creo, ¿no? Y te das cuenta y dices, no, ucha, no hay que ser así. Entonces ese tiempo ya era más humilde, entonces sí, sí, así, ¿has participado? Sí, ¿cómo te digo? He ganado, sí. No era tanto, sí, yo he ganado. Sí. Vayamos ahora a ese punto, José. Me dijiste 17 veces que competiste, ¿verdad? Sí. 17 campeonatos. ¿Cuántos primeros lugares obtuviste? ¿En qué campeonatos competiste? Mucha, te cuento que siempre en los campeonatos que entraba salía primero. Unos 2 o 3 campeonatos salí segundo. Y nacionales fui a casi 4 nacionales, si no me equivoco. Mi primer nacional salí tercero. Y ahí también es donde un poquito, como que se me sentí mal, te cuento, porque como te digo, te acostumbras a ganar y quieres ganar. Entonces, el primer nacional que fui, me acuerdo que era en Sucre, entré y sacan a todos los atletas, ¿no? Y llaman esta vez se llamaron del primero al tercero. Y yo ya estaba seguro que me iban a llamar como primero, ya estaba queriendo subir y no me llamaron. Y el Jimmy, me acuerdo que el Jimmy estaba ese día con nosotros. Espera, no te han llamado, me he dicho. Y he dicho yo, pero ¿por qué no me han llamado? Llamaron al segundo y no era yo. Y yo ya me estaba volviendo y me llaman como tercero. Ya subí, no importa, pero yo quería ganar así. Estaba en los terceros, entre los primeros. Y cuando volví a La Paz, recuerdo que me sentía mal. Pero uno de mis amigos me dijo, tranquilo, me dice, porque mira, estás entre los 3 primeros de Bolivia, me dice, de tu categoría. Y como que me subí un poquito, porque yo me sentía mal. Entonces, después campeonato, como te decía, que entraba, siempre salía primero. Primero, a veces segundo salía. Muy pocas veces salí segundo, pero sí primero, pero en mi categoría. Yo me sentía feliz, porque ganar era para mí ganar. Wow. Son bonitas experiencias, ¿no? Uno siempre quiere apuntar a ganar. Hay personas que entran a competir. Exacto. Y hay otras personas que entran a participar. Y hay diferencias. Y bueno, uno siempre tendría que intentar competir. De allí a sacar primero, segundo, tercer lugar es muy circunstancial, dependiendo también qué tipo de rivales te toque. Pero bueno, uno siempre tiene que llevar un físico con el que pueda dar pelea, con el que pueda decir, bueno, he llevado mi mejor versión. Si me ganaron fue porque también estaba un poquito mejor, pero no me ganaron porque yo estaba mal. Exacto. Correcto. Bien, José, a ver, ¿hace cuánto fue la última vez que competiste? El 2018 competí. El 2018. Pero la verdad, en el 2018, o sea, bueno, y las anteriores competencias, ya no lo sentía como competencia, la verdad. ¿Por qué? Es que mira, como tú dices, participar es una cosa y competir es otra. La verdad, cuando yo entré en mi categoría, entré solo. O sea, era como si estuviera haciendo una presentación nada más. Entonces, no había con quién estaba compitiendo en mi categoría. Ya habían menos competidores. Ya habían menos competidores. Entonces, para mí eso no ha sido una competencia, ha sido como una presentación que tuve. Entonces, te sientes un poco mal, o sea, no vacío, ¿no? Pero mal, porque no había así ya no estaban los chicos con los que competía, ubicas. Pero, bueno, decía, ya, pues me preparé para esto, o sea, porque mi visión era, digamos, prepararme para mi categoría y entrar en esa categoría, no subir ni bajar. Porque algunas personas, está vacío 65, me subiré y se suben, o está vacío 60, me bajaré. Y eso me pasó, te cuento así como una anécdota. Me acuerdo que un año había en mi categoría y yo quería competir. Como no había en 60, y estaba pesando 59, 500 creo, no recuerdo. Y me dicen, nada, toma agua para subir hasta 65. Y me pesé, entré hacia la categoría de 65, éramos 3 atletas, 4 creo que éramos, no me recuerdo bien. Y apareció Diego Duarte. Diego Duarte. Y yo cuando lo vi, he dicho, este cuate no pesa, menos de 65, o sea, debe estar hasta 70. Y era pues, un monstruo cuando lo vi en el pesa. Y le dicen, estás pesando 64, 300, 200, algo así. Entonces yo he visto y he dicho, no podía creer. Y obviamente en el campeonato salí segundo. ¿Te ganó? No, de lejos me ganó. O sea, yo soy consciente, digamos, porque no puedo renegar, de decir, ¿cómo me va a ganar él? No. Si veo que esa persona está mucho mejor, obviamente, pues,
¿Eres autocrítico? Sí, y yo siempre reviso, por eso les recuerdo que tus hermanos siempre grababan los campeonatos. Yo les decía, si tienes, pásame por favor, o a veces compraba el video. Y yo me veía, digamos, y me miraba, decía, no, sí, obvio, no tenía que ganar. Por ejemplo, otro campeonato que recuerdo que entré, salí segundo igual, ¿por qué? Porque de aquí para abajo era negro y mis piernas eran blancas. No era tanto la luz, porque me acuerdo que esa vez había viendo más la luz, pero estaba pues chistoso. ¿Quién te había pintado esa vez? El Boris. Maldito Boris, me la debes. Pero ¿sabes qué pasó ese año? Ese era el municipal. En el departamental ya salí primero. Ahí sí mejoraste. Mejoré. Wow, son muchas experiencias. A ver, para cerrar el tema competitivo y pasar a algo que quiero preguntarle a José. ¿Quieres competir una vez más? Sí. ¿Por qué solo una vez? ¿Por qué no seguir compitiendo? Me pregunto, tienes 39 años. Sí. Hay personas, conozco personas que han empezado a sus 30 y pico años recién a competir y bueno, hay la categoría máster más de 40, máster más de 50. La idea o la pregunta es, ¿por qué quieres ponerle punto final a tu carrera competitiva con un campeonato más? A esta edad. ¿Sabes? Uno ha sido porque todo este tiempo que he entrenado, o sea, voy a seguir entrenando toda mi vida, pero de competencia, como te digo, ya no sentía, digamos, esa motivación para volver a participar con estos últimos campeonatos que tuve. Entonces, yo decía, para despedirme quisiera entrar y tratar de ganar un absoluto, porque salir un sudamericano eso es otra cosa, es otro mundo. Y porque como una vez tuve una posibilidad de ir a un sudamericano, incluso tenía el apoyo de una familia que me iba a auspiciar, pero yo decía, ya soy autocrítico, como te decía, no, pues ir así a un sudamericano con 60 kilos, no. Entonces no fui. Y yo decía, por lo menos un año quisiera salir absoluto en el campeonato. Ahora, Mr. Bolivia, no creo tampoco. ¿Por qué? Como te decía, todo ese tiempo que me he preparado, o sea, he participado en campeonatos, yo creo que el error que cometí es que nunca hice una buena etapa de volumen. Quisiera hacer esa etapa de volumen, pero para la edad que tengo, mi cuerpo ya no reacciona como cuando era chango, la verdad. Entonces, sí que con buena suplementación, o sea, un buen asesoramiento podría lograr, pero también es el tema económico que ahora es tan difícil. Es caro eso del culturismo. Muchas personas, me imagino, que están empezando se deben preguntar, ¿pero por qué decías comer? Comer 6, 7, 8 veces al día, momentos dependiendo, implica una inversión. La suplementación no es nada barato. No. Y bueno, y después pagar un gimnasio, todo lo que implica aquello, pagar una inscripción de un campeonato y todo lo demás, es uno de los deportes más caros esto del culturismo. Así que bueno, entonces va por aquello. Sí. ¿Tienes más o menos visualizado cuándo quisieras competir? Sí, mira, o sea, no tanto una fecha, pero sí me gustaría hacer una etapa larga de volumen, pero no un volumen sucio como ya he hecho. Y, o sea, cuando yo me sienta que estoy bien, cuando me mire en el espejo digo, ahora sí puedo ganar, voy a entrar. ¿Quieres volver a competir? Quiero. Pero también pienso en mi realidad y digo, si voy a entrar, digamos, en una categoría de máster, digamos, me voy a chocar con el Víctor, con el Perver, si es que ellos también vuelven a competir. Entonces, como que la voy a luchar, pero tal vez no gane, digo. Porque sí hay atletas que, o sea, que con los que hemos empezado, por ejemplo, a José Carlos Metalisco, en Sucre yo lo conocí y él ganó juvenil. Si no me equivoco, ese año ganó juvenil. Y era grande, y era pues juvenil. Entonces yo digo, o sea, como te digo, no he avanzado mucho. Siempre, o sea, tal vez mi obsesión ha sido mantenerme estético y delgado. Y creo que ese es el error más grande que he cometido, no hacer unas buenas etapas de volumen por el tema económico, porque como dices, esto sí es bien caro, el deporte más caro. ¿Y cuál era nuestro incentivo antes? Bueno, para mí, ¿por qué yo quería participar y ganar? Porque si el nacional era en Santa Cruz, te pagaban el pasaje, la estadía y no pagabas nada.
Entonces, y te daban tu deportivito, que eso era para mí el orgullo, digamos, de ponerte tu deportivo y decir, yo soy de la asociación. Soy representación de La mi Paz. departamento. Correcto. Exacto. Pues sí, estamos hablando de tus inicios, básicamente tu adolescencia, tus experiencias en colegio, universidad, tema competitivo. En el tema familiar, ¿te han apoyado siempre en el tema, en el culturismo? ¿Les ha gustado, no? Sí, te cuento que he tenido tropiezos como todos, yo creo. Porque cuando tú empiezas a comer sano y empiezas a comer bien, en tu casa no te entienden. Al principio no te entienden porque dicen, ¿para qué estás haciendo eso? Incluso la primera competencia que gané, mi mamá, felicidades, ¿qué te han dado? Y yo, mi medalla, mi trofeo y mi certificado. No había, o sea, un premio económico, obviamente nunca ha habido, ni uno para ese tiempo. Entonces, mi mamá ya estaba aburrida de que yo coma limpio. Ella quería, por ejemplo, recuerdo que todos mis cumpleaños pasaba en dieta, porque mi cumpleaños era en junio y siempre el municipal era en esas fechas. Junio, julio, agosto solían ser los campeonatos. Entonces no podía comer. Mi mamá me lo quería preparar algo rico o comprármelo torta, pero no. Yo no podía. Estaba con mi lata de atún y mi arroz blanco. Son de las experiencias que normalmente suceden en el culturismo. Tal vez no como a José, que siempre le tocaba eso, pero bueno, suele suceder. Bien, vamos a poner un punto a la parte competitiva de José y todo lo demás. Y yo le quiero preguntar algo que es una inquietud que me imagino a muchos tal vez lo van a saber o se van a enterar ahora. José, tú tuviste una historia especial con el Gimnasio Fénix. Sí, sí. Mítico gimnasio en la ciudad de La Paz. Ya no existe, lamentablemente. No, ya no. A ver, empezaste ahí. Empecé ahí. Fuiste entrenador de ahí. Sí. Y hubo una temporada que fuiste dueño del gimnasio. Exacto. ¿Estoy en lo correcto? Sí. A ver, contanos eso, por favor. Te cuento que yo pienso que como todos, ¿no? O sea, bueno, no todos, pero tal vez la mayoría. Cuando tú empiezas a entrenar, para mí el sueño, digamos, que tenía era tener un gimnasio. Porque escuché que varios instructores luego ya se hicieron de sus gimnasios. Y yo también quería, porque me gustaba. Y yo le llegué a tener tanto cariño a ese gimnasio, al Fénix, porque el Fénix antes no era un gimnasio, era un club. Donde vos ibas, podías llorar y había gente que, o sea, por ejemplo, la dueña del gimnasio Fénix se volvió mi amiga y siempre me daba consejos, me vio llorar, entrenaba llorando, por las cosas que me pasaban. Entonces le agarré tanto cariño a ese gimnasio que cuando se cambiaron, creo que se fueron por la Plaza Murillo, más o menos por ahí, y ya no pude ir yo ahí. Y la dueña me dijo, lo estoy vendiendo. Y yo quería ese gimnasio y quería el gimnasio. Y ese tiempo entonces traté de conseguir el dinero, me ayudaron, tuve una ayuda grande, entonces compramos el gimnasio en sociedad. Y lo llevé a la 20 de octubre, nos iba bien y por cuestiones de familia, problemas que tuve, entonces después lo tuve que vender. Llegué a tener ese sueño de tener el gimnasio porque eran las máquinas donde yo entrenaba al principio y yo me sentía bien. Pero por razones de la vida ya tuve que venderlo. Y aparte también, digo, se dieron las cosas porque si ahorita yo hubiera seguido con el gimnasio, la pandemia me hubiera arruinado. Entonces, sí, extraño harto mi gimnasio, la verdad. Porque era donde yo empecé, donde yo quería terminar, pero no sé. No. ¿Cuánto tiempo fuiste dueño del Fénix? 3 años. 3 años. Sí. Voy a hacer énfasis y tal vez José después me lo diga. Te pregunté de colegio, de universidad, te toqué el tema de Fénix y te noto un poquito con la voz entrecortada. Los es que ojos te cuento llorosos. que, o sea, el sueño que tenía con el Fénix se me cumplió. Y agradezco a todas las personas que me han ayudado a que se cumpla ese sueño. Pero cuando lo tuve que vender, yo me sentía mal, me sentí muy mal. Estaba semanas así triste porque era como tal vez perder un familiar para mí. Y sí extraño mucho mi gimnasio, la verdad, porque no hubiera querido venderlo, pero así se dieron las cosas.
¿A quién vendiste las máquinas? ¿A un solo gimnasio? ¿Lo distribuiste por...? No, vino un comprador y nos dijo, o sea, ese tiempo me acuerdo que el dueño nos decía, tienen que desalojar, no nos votó, ¿no? Pero sí ya teníamos fecha para desalojar y no teníamos a quién vender. Y ya me estaba estresando de, ¿cómo hacemos? Porque si pasábamos eso teníamos que pagar el alquiler y ya no teníamos alumnos, ¿no? Entonces vino un comprador, nos dijo, ya yo te compro el gimnasio y nos dio la mitad y para tal día ya tenían que desocuparlo y se lo empezaron a llevar. Y cuando se lo empezaron a llevar así de a poco, era como si te estuvieran arrancando pedazos de piel de tu cuerpo. Eso es lo que yo sentía, porque yo estaba ahí ese rato y se lo llevaban. El traslado también, la primera vez que llevamos el gimnasio a la 20 de octubre eran unas experiencias bien chistosas porque nos trancábamos con las máquinas, era un chiste. Pero esa vez, como te digo, cuando lo perdí prácticamente, entonces era horrible. Las máquinas, el gimnasio se quedaron aquí en La Paz, se lo llevaron a otro departamento. Según sé, se quedaron aquí en La Paz. Y ahora ya no sé la verdad dónde están. Ya no sabes. Sí, ya por lo no menos sé. para ir a ver en esta máquina Sí. que entrenaba. Te cuento que una de las, o sea, cuando lo vendí el gimnasio, no estaba todo en el gimnasio donde estábamos. Algunas cosas estaban en una casa, en un depósito. Entonces, en esta pandemia, yo recuerdo que me quedé con la prensa. No la prensa de 45, la prensa horizontal. Horizontal. Sí. ¿Te acuerdas de la prensa? Sí. Esa la tengo y esa no. O sea, de alguna forma tengo un pedacito del Fénix en casa, porque con eso entrené en la pandemia, en mi casa. O sea, me hice un mini gimnasio bien chiquito, donde apenas entraba la prensa, creo. Y con eso entrené en la pandemia. Wow. No, sin duda alguna, el gimnasio Fénix, me imagino que muchos que van a ver esa entrevista se van a acordar de aquello. Yo comencé en ese gimnasio también. Ahí fue donde conocí a José, a muchas personas. Era un gimnasio con bastante mística en la ciudad de La Paz. Pero bueno, José tuvo una historia especial. Ya para ir cerrando esta entrevista, señoras y señores, con José Kisber voy a hacer unas cuantas preguntas para ver si las puedes sintetizar. ¿Qué sería el fisicoculturismo para ti en tu vida? Sí, el culturismo, la verdad, ha sido para mí como una terapia. Porque tranquilamente, con una decepción, cualquier cosa, tal vez me hubiera aliado del alcohol, no sé, tal vez echarme a perder de esa forma. Pero ha sido como mi escape. En el gimnasio yo tenía mi mundo, donde nadie me podía hacer daño. En las competencias era donde yo me sentía ganador. O sea, prácticamente es un mundo donde yo puedo ser yo y no me importan las demás personas. No me importa si me critican, porque no, como te digo, siempre ha habido siempre entra en 60. Nunca sube de peso. Marcadito toda la vida. Siempre escuché esas cosas, pero a mí no me interesa. Entonces, el culturismo ha sido, sí, para mí, todo este tiempo, una pasión que no pienso dejar. Tal vez de dejar de competir, porque no toda la vida voy a competir, pero sí voy a entrenar hasta donde pueda. No. Siguiente pregunta, José. Si tendrías que resumir en un concepto lo que fue el gimnasio Fénix en tu vida, ¿cuál sería? El gimnasio Fénix era mi casa. Era mi casa y yo creo que la casa de muchos, porque ahí he vivido los mejores años, creo, desde que empecé a entrenar. Era donde, como te decía, podía llorar, podía reír. O sea, era tan bonito el ambiente que teníamos ahí. Incluso había coronaciones bufa, festejos, fiestas, como te digo. Y yo participé en una coronación bufa y era... ¿En serio? No, entonces, tal vez no quería, pero sí, o sea, cuando lo hice me divertí mucho. O sea, y son recuerdos que se te quedan así, pero bien marcados. Y lamentablemente ahora... Yo lo digo lamentable porque los gimnasios después donde empecé a trabajar o donde trabajé, que han sido casi todos los gimnasios de La Paz, ya no hay eso. Ya no hay, o sea, no tanto, digamos, o sea, una fiesta, sino ese ambiente, digamos, donde puedas ir y, no sé, divertirte también.
Sucede que o sea, han cambiado mucho los tiempos, cambiado la harto. gente también cambió, pero bueno, es parte también de la vida. Sí. Ya para ir cerrando, José, a esta cámara te voy a pedir que si tú, en tus inicios en el gimnasio, el culturismo y demás, te hubiera gustado escuchar un consejo que ahora con toda la experiencia del mundo que tienes, tú se la podrías dar a otra persona, ¿cuál sería? El consejo que yo hubiera querido que me den, bueno, sí me lo dieron, te cuento. Como te decía, yo entrenaba 2 horas todos los días durante un año consecutivo. Y recuerdo que ese tiempo tenía un primo que igual entrenaba. Y él a veces me decía, ¿para qué estás haciendo oblicuos? O sea, no debías hacer, me decía. Pero él me dijo, y el consejo más importante creo que fue para mí es que estás comiendo bien. Y yo no comía bien, comía 3 veces al día nada más. Y él me decía, tienes que comer. O sea, tu alimentación siempre va a ser una de las cosas más importantes si quieres tú crear masa muscular. Y sí me lo dieron, tal vez lo pasé por alto ese tiempo, pero sí me lo dieron. Y el consejo que yo les daría igual a las personas que están entrando a esto del gimnasio, no tanto al culturismo, digamos, pero sí quieren ver un cambio, es la alimentación. Porque por más mal entrenamiento que estés haciendo, si no comes bien no va a haber cambio. Buen consejo de José Xisbert, sin duda alguna, para que lo tomen en cuenta las personas que están empezando y que quieren dedicarse a esto que les está gustando. Y esto es básicamente uno de los objetivos, ¿no?, del canal, que a través de la experiencia de personas que ya están bastante tiempo en esto, puedan encaminarse de mejor manera todos ustedes que están empezando en esto. José, te agradezco mucho por el tiempo que te has brindado. Esperemos que tu historia pueda llegar a servir de mucha motivación a personas y sin duda alguna creo que va a ser así. No terminamos acá, tenemos una segunda parte, tenemos que entrenar. Sí, vamos a entrenar, vamos a hacer una rutinita de hombros y vamos a darle al máximo porque esto es lo más bonito que podemos hacer. Sin duda alguna. Señoras y señores, José Xisbert ha estado con nosotros acá en OnFit y usted ya sabe, si le ha gustado esta entrevista, si le ha gustado este contenido, reaccione, comente, comparta y suscríbase al canal. Muchas gracias por su atención. Esto fue OnFit.